Peter, ambos llevamos teniendo valiosas charlas por lo menos unos 50 años. De hecho, habríamos hablado constantemente de haber tenido la oportunidad. Pero uno de los temas, de entre tantos, que ha sido el plato fuerte de todas nuestras conversaciones, han sido las obras de C.S. Lewis y de su amigo Tolkien. En efecto. Y la cuestión de la fantasía y los mitos. ¿Por qué es de interés para un cristiano en particular? Pues definitivamente es uno de los grandes encantos que unen estos temas. Si Lewis hubiese sido tan solo un defensor, habría perdido mucho de su encanto. Si Tolkien hubiese sido un simple creador de mitos o escritor de fantasía, no habría tenido tanto éxito. Creo que la combinación de una cosmovisión filosófica que, en Tolkien, al contrario que en Lewis, se da de manera inconsciente, con una imaginación tan vivaz como la que ambos tenían, son la causa de su gran éxito. That accounts for the great power of both of them. Y también se debe al hecho de que podamos reconocer lo que está teniendo lugar en una escena, en la historia, etc. ¿Reconoces? Sí. Al final acabas diciéndote a ti mismo, esto es verdad. Sí. Está en perfecta armonía con la naturaleza de la realidad. Bottom, solid, stark truth. It's absolutely... Hay mucha gente que empieza a leer a Tolkien o a Lewis como una forma de escapar de la realidad, pero luego se dan cuenta de que es todo lo contrario. He hablado con mucha gente que ha leído El Señor de los Anillos, y a todos les hago la misma pregunta. ¿Cuando terminaste el libro por primera vez, lo cerraste y fuiste hacia la nevera o el cubo de basura? ¿Sentiste que dejabas un mundo menos real por otro más real? La respuesta que siempre me dan es no, es justo lo contrario. More real world, and they always say no, it's exactly the opposite. Sí, da la sensación de que nuestro mundo se desvanece o se vuelve diáfano, casi transparente. Creo que fino sería la palabra perfecta. Además, podría decirse que una de las claves del trabajo de Lewis reside en el principio de la encarnación, sin abstracciones. Tomemos como ejemplo las Crónicas de Narnia. El mal no aparece con una forma abstracta o incluso con la forma de un espíritu, sino que hay villanos. Por ejemplo, el pobre Edmund en El León, la Bruja y el Armario, o Eustace Clarence Scrub y otros personajes específicos, o incluso la bruja, que es, por supuesto, el principio que da lugar a todos los cuentos de hadas y las leyendas. Te mueves entre gente real, figuras y situaciones reales. No recuerdo el nombre. Él dice que el mito y la fantasía son capaces de crear algo único. Puede lograr que el bien y el mal sean algo concreto y universal al mismo tiempo. Los sermones y la filosofía son capaces de comunicar esto de una manera universal pero abstracta, mientras que una alegoría puede hacerlo de forma concreta. X significa Y, pero esos personajes, aunque ficticios, son también universales. Tú eres Edmund, tú eres Peter. Sí. Ese es el problema. Bueno, lo que Lewis hace realmente es actualizar el método medieval de interpretar el sentido cuádruple de la Biblia. Es literal y simbólico, y uno de los simbolismos es que tú eres cada uno de los personajes. Tú eres Pedro, tú eres Judas, tú eres Juan. Creo que esa es la intención. Sí, lo que puede hacer la lectura algo incómoda. Porque es reconocible. Y todo se ha dicho. Lo mismo pasa con los buenos. En una de las primeras escenas del León, la Bruja y el Armario, los niños ven un petirrojo mientras caminan. Se puede confiar en los petirrojos. Al igual que ellos, no en los cuervos, sabemos que un petirrojo sí representa a los buenos. De alguna manera los Esa es la cuestión. ¿Qué nos pasa con los cuervos? No son infalibles, pero todos los tenemos y funcionan, suenan. Sí. Con los carboneros, los petirrojos, con esos tipos de pájaros sabes que estás a salvo. Sabes que estás en buenas manos. Y el subconsciente humano que aún no han sido cartografiadas. Tenemos un detector de maldad y de bondad
que es a lo que Lewis llama the Down Conscience. Tenemos detectores de belleza y también detectores de confianza o desconfianza. Somos detectives por naturaleza, y la fantasía y los mitos, cuando funcionan bien, lo hacen en ese nivel de inconsciencia antes de hacerlo en el de la consciencia. La gente le preguntaba a Lewis si escribió las crónicas de Narnia para dar lecciones. Sí. Él decía, no, tenía las imágenes borboteando en mi cabeza y las plasmé. He said, no, I just had these pictures bubbling up inside of me and I followed them. Yeah. Sí, y la historia, tal y como surgió, concilió entre la mente de Lewis y su imaginación, puesto que así había sido instruido en su infancia y en su posterior conversión al cristianismo. Creo que su imaginación había sido bautizada. Sí, y a la hora de crear arte, cuando la verdad brota desde tu corazón y de tu inconsciente hacia tu pensamiento consciente, es más efectivo que cuando los separas. Compara, por ejemplo, esa horrible fortaleza, que es una magnífica historia, y Mientras no tengamos rostro, que es una obra maestra. Mientras no tengamos rostro no cuenta, sino que enseña. La verdad está totalmente encarnada en los sucesos y los personajes. Esa horrible fortaleza es más bien palabrería. Events and the characters. That That hideous strength principle is a bit talky. that principle El principio de enseña, no cuentes. Un gran pintor no necesita una tarjeta de 3x5 que diga aquí se ve a un anciano judío dándole la bienvenida a su Imagina un alma caprichoso como hijo, si fuera ¿entiendes? una casa que tiene un precioso porche. Después tienes las habitaciones, el pasillo y justo en el medio un comedor. Si la verdad se encuentra en el comedor, no necesita salir al porche delantero, y ese es el caso de Lewis y Tolkien. La gran mayoría de escritores colocan la verdad fuera, en el porche. Sí, sí. Sí. Vermeer, uno de mis artistas favoritos del siglo XVII, pinta sobre la nada. Lo que ves en una de sus pinturas es a una sirvienta en la cocina con un jarro de leche o a la señora de la casa, sentada a la mesa, leyendo una carta. Te preguntas por qué se habrá molestado en pintar eso. Pero si te permites a ti mismo enfrentarte a esa pintura, te das cuenta de que estás frente a la luminiscencia y lo sublime de lo Y no ordinario. solo es realista, no solo es, parece una criada de verdad y una imagen real. También es eso, pero de alguna forma es platónico. No es una criada, no es una imagen, es universal a la vez que concreto. It's madeness, it's pictureness, it's universal Exactly, as yeah. well as concrete. Yeah, this is En efecto, esa es la personificación de la fiel sirvienta. Das ewig Weibliche, La el generosa. eterno femenino. the generous, The ewig Weiblichkeit, the eternal the feminine. eternal feminine. La eterna feminidad, exacto. Muchas veces pienso en Vermeer Bruegel, otro y gran los ejemplo. otros artistas del siglo XVII en Holanda, como Bruegel. Peter Bruegel, con sus ferias y sus plazas bulliciosas y rebosantes de Bulliciosas, gente, con B gente mayúscula. normal, que no son... Por supuesto, bullicio es la palabra. Pero con Lewis siempre sabes dónde estás. Quiero decir, incluso en el paisaje, o con Tolkien en concreto. Avanzas en la historia y llegas hasta la ciénaga de los muertos. Y eres consciente del peligro que acecha tras las ciénagas jadeantes. Recuerdo que una de sus frases decía: un débil jirón de primavera aún merodeaba por ahí. Pero solo eran montones de ceniza. It was just ash heaps and so on. Or again, in Y de nuevo, en Las Crónicas de Narnia, cuando te sientas a disfrutar de una comida, un poco de pan, te sientes a salvo. Estás frente al bien. so on, this is good. This is good. And of course, Ese es el principio en el que se basan los mitos, que luego se expande y se convierte en algo aún más grande. Por ejemplo, el hecho de que Dios se nos ha revelado en forma de mito a lo largo de la historia. Él no repartió volúmenes con leyes abstractas, sino que dijo: Dios plantó un huerto en Edén.
al oriente, y puso allí al hombre que había formado. E hizo una mujer, etc. Nunca estás a menos de 5 centímetros de la realidad. Y de lo Es un concreto, contraste muy pero aún llamativo así, que todo algunos está en en el juego. campo de la religión comparativa simplemente no ven. La diferencia entre la forma literaria de las escrituras judeocristianas, que son narraciones, a menudo interrumpidas por sermones o poemas, y Sí. todas las escrituras en la historia del Sí. mundo. Dios se revela a sí mismo en una historia. Sí. Es prácticamente una historia de las de Érase una vez. A menudo he pensado que no hay un mejor comienzo para un libro que Érase una vez en una tierra muy lejana, vivía un rey, ya te estás ubicando. Del mismo modo, Érase una vez en una tierra muy lejana, Dios plantó un Las huerto. historias te Pues dan bien, una claridad ¿dónde que estamos? fuera de ¿Qué va las a pasar ahora? matemáticas lo abstracto no puede darte. La filosofía, la política, la sociología siempre son confusas, las historias no tienen que serlo, y creo que a algunos de los lectores de Lewis y Tolkien les desagrada el hecho de que sus historias no sean confusas, que el mal sea el mal y el bien sea el bien. Confunden esto con el hecho de que haya personajes buenos y personajes malos, que es erróneo. Hay maldad en lo bueno, pero también hay bondad en lo malo, y todos los personajes, cada uno en medio de su lucha interna, son tan reales y complejos como lo somos nosotros. No es que los personajes sean simples, sino que lo bueno es bueno y lo malo es malo. En efecto, Sí, pero creo que puede la haber gente una mezcla en confunde determinados esos arquetipos con individuos. estereotipos. Ambos, Lewis y Tolkien, eran platonistas en el sentido de que ellos creían en esos arquetipos. Los estereotipos no son más que generalizaciones creadas artificialmente por la sociedad. Socially fabricated artificial generalizations. Of course, that Por supuesto, lo que da paso a una alarmante visión de este punto, ya que los estereotipos se han convertido en una palabra clave en nuestra cultura y nuestra sociedad. Ahora incluso estos estereotipos Vaya, se vamos aplican a a lo que meternos hoy en en eso, día ¿no es llaman así? roles de género. Ya sabes que la gente dice, la sociedad y sus estereotipos son los que han hecho que la mujer sea la que cuida a los niños, y todas esas cosas. Siempre he querido interrumpir y preguntar, ¿has No. oído hablar de los No lo han arquetipos? heard of archetypes. No. Those They true. Esas imágenes que De dicen si hecho, eres una vez que has persona oído o hablar una de cosa. los arquetipos, te liberas de los estereotipos. Los arquetipos son exactamente lo opuesto a opresivos. Cuando te elevas a lo universal, puedes jugar un poco con lo particular. Sí. Para un hombre, cambiar los pañales a un bebé no es ser Sí. femenino. Pero un hombre que... Exactamente, pero un hombre que intenta ser una mujer No, sí implica es una un hombre feminidad cambiando un pañal. artificial. But a man trying to be a woman, that is artificially feminine. I remember Recuerdo un momento incómodo que tuvo lugar hace unos 40 años, cuando me mudé aquí a Massachusetts. Durante una conversación, una joven amiga nuestra usó muy despreocupadamente la palabra crianza, y yo pensé, espera un momento, ¿criar? Yo no crío. Yo soy padre. Es algo ontológico, que tiene que ver con mi persona. No es Creo algo que físico esta es una de que las pueda grandes coger y dificultades a dejar. la hora de combatir la llamada revolución sexual. La mayoría no lo entiende. Simplemente no ven el matrimonio o el género como una cosa. Llámalo elefante o bestia de 4 patas a la que puedes subir como si fueras una pulga. Lo ven como una mentira, una invención. Ha estado aquí siempre. La sociedad no lo ha inventado. Tiene que ver con... Desde luego, si alguien nos preguntara de dónde lo hemos sacado, nosotros diríamos Sí, que y probablemente también de tenemos leer a ese otro C.S. libro, Lewis. la Biblia. that's Lewis. Yeah. Oh, and no. there's that other book, the Bible, that There's the Bible. La Biblia está presente, desde luego, pero creo que es como un viejo mito. Como la mitología griega que nos encanta leer, o la nórdica que tanto le gustaba a Lewis. Los mitos escandinavos. No hay ni un solo párrafo, y podríamos decir que ni una sola frase, de abstracción teórica. Ves a Thor, el dios del trueno, haciendo cualquier cosa. En la mitología griega tienes a Zeus. Y esos No son más que arquetipos gente concretos, en un o su escenario. personificación aparecen incluso en los mitos más retorcidos, más malos y más estúpidos. Siempre hay una luz de esperanza que brilla en la oscuridad. Sí.
En Perelandra, Lewis describe el mito como destellos Sí. del poder celestial y de la belleza que caen en una jungla sucia e indecente. Gleams of celestial strength and beauty falling on jungles of filth and imbecility. Yeah. Sí, considero que merece la pena repetirlo. La primera vez que leí ese párrafo me motivó. ¿Qué son los mitos? Porque en El efecto nos lascivo atraen. dios griego que y nos seduce a llama la mujeres atención. mortales, Eros y Psique, es un ejemplo perfecto. ¿Qué es lo que Lewis saca de eso? El cantar de los cantares. El verdadero Dios atrae al alma humana. The Song of Songs. Yeah. The true God woos the human soul. Yeah. Sí, pero esa frase suya, ¿qué son los mitos? Son destellos del poder celestial. Quiero decir, hay dioses a los que hay que venerar, hay belleza arquetípica, etc. Son destellos del poder celestial y de la belleza que caen en una jungla sucia e indecente. Porque los dioses y las diosas griegas eran libertinos. Representan el caos moral. Y aún así, te das cuenta de que estas historias son, de alguna manera, las Parece raíces de la inevitable humanidad. que así sea, porque si Dios quiere llegar a nosotros, Él querrá llegar a todos nosotros. Y como además de alma también somos cuerpo, tiene que ser a través de la encarnación. Y dado que, como todos nosotros sabemos desde Platón, el alma es tripartita, tiene que llegar al intelecto, a la voluntad moral y a la imaginación creativa. Los mitos hacen que algunos de estos destellos de poder celestial lleguen a la imaginación creativa, así que de algún modo los grandes mitos provienen de la inspiración divina, igual que la filosofía griega o incluso los poetas hebreos. Just as the best of Greek philosophy is divinely inspired, as well as the Hebrew moral prophets. In some En cierto sentido, tiene que ser así. Y, naturalmente, estamos hablando del principio de la encarnación. Dios se reveló a los antiguos judíos en forma de humo, trueno y demás. Y después, en el tabernáculo con los altares, los corderos y la sangre derramada con el propósito de exonerar los pecados. Pero cuando finalmente reveló su identidad, lo hizo en la forma, de una semilla que fue plantada en un útero, que se gestó y que llevó a un parto, a una Que es a lo que circuncisión apuntan y todos finalmente a los un bebé. mitos. Sí, sí. En otras Este palabras, es el los mito tres tipos de principal que profetas, resulta los ser hebreos, real. los mejores filósofos griegos y los mitos apuntan finalmente a Cristo. And the best of the Greek philosophers and the myths, they all are fingers pointing to Christ. Exacto. Es en el Evangelio cristiano y en el Antiguo Testamento donde lees la verdadera historia. Mientras que todas esas otras historias Que no es son más que probablemente pistas la y razón por conjeturas. la que las crónicas de Narnia tiene éxito. Aslan está justo en el medio. Personalmente creo que Lewis es el único que ha conseguido representar con éxito a Jesús como un personaje literario ficticio. No hay falsedad en Aslan. Sí, sí. Tenía que hacerlo. Y creo que elegir un león fue toda una genialidad. No podría haber O elegido una incluso morena darle o un forma cocodrilo. humana. ¿Hay alguien que haya escrito una historia ficticia con Jesús en forma humana? No, es algo que no funciona. Pero si le transformas en un león y conviertes a la tierra en Narnia, te arrastras más allá de la familiaridad del dragón vigilante y se libera nuestra respuesta, lo que te permite responder ante Aslan Sí. igual que sus contemporáneos respondían ante Jesús. And enable you to respond to Aslan as Jesus' contemporaries responded to Jesus. And I love the way Lewis También me encanta la forma en la que Lewis retrata a los niños en todos los libros de Narnia. Hay un momento en concreto, aunque no recuerdo en qué libro, en el que dos personajes están hablando y uno le pregunta al otro. Pongamos que es Lucy o Peter, que por qué actúa de cierta manera. Ella, indecisa, le responde, por él. En ese momento no se atreve a decir su nombre, lo que me parece una muy bonita forma de explicar
¿Cuál es nuestra actitud Es una hacia muy buena él? fórmula de 2 palabras para responder a todo por él. Well, that's a good 3-word formula for the motive for everything, because of him. Because of him, sure. Yeah. You could write that as a... Por él. Ciertamente puedes escribir eso como un superíndice sobre toda la historia de la humanidad. Y aún así creo que las imágenes, las figuras o los símbolos del mal que ves en las crónicas de Narnia son accesibles y creíbles. Edmund, por ejemplo, es redimible. Y lo hace incluso antes de que termine la trama. Pero aún así reconozco en él a mi yo Sí. más egocéntrico y Hola, petulante. Edmund. egocentric Oh, yeah. little self. Hello there, Edmund. Incluso el más malo puede ser Exactamente, redimible, y- aunque al final no acabe redimiéndose. Gollum puede redimirse. Eso es lo que cree Frodo, y está en lo cierto. Casi Sí que lo puede. consigue. Frodo thinks so, and Frodo's right. Yeah. He almost makes it, but not quite. Sí. Creo que el tema de Narnia y de todas las novelas fantásticas de Lewis y desde luego de Tolkien es que el mal tiene la capacidad de extraer el bien de algo que Dios ha creado. Es un parásito. El mal no puede crear. Es un parásito, y si trata de crear algo, Nos solo damos serían cuenta pedazos pegados con instintivamente, cinta y adhesiva creo de por algo eso que ya ha sido Drácula es creado tan por Dios. popular. Él bebe tu sangre mientras que Dios te da su sangre. Son totalmente opuestos. Desde luego, Todos ese es saben un buen quién es ejemplo. Drácula. No sé cuánta De gente hecho, habrá es leído probable que Drácula, más gente pero... conozca antes a Drácula que a Cristo. Sí, sí. Es bastante probable. Pero la figura de Gollum está arruinada. ¿No era un hobbit o Sí, algo era así un en la hobbit. mitología? Ahora es un ex-hobbit. Y se echó a que es perder por exactamente culpa del la forma pecado. en la que Lewis describe el infierno en su obra El problema del dolor. En el infierno no hay humanos, sino exhumanos. Ahí se Sí, encuentran desde aquellos luego. que solían ser humanos. Sí. Llámanos legión porque somos muchos. Sí. Ya no puedes utilizar el yo, y Gollum tampoco. Nosotros, sí, nosotros. Nosotros, siempre dice nosotros. Tampoco puede llamar a Frodo. ¿Qué tiene el hobbit en sus bolsillos? El hobbit, Eso es Gollum, no psicología utiliza el tú. freudiana. Creo que El ego nunca es había solo pensado una en eso. fachada en cuanto al ello. El ello es lo que somos realmente, la parte de la mente humana que tiene que ver con los impulsos y el instinto. Cierto, sí que lo es, pero es muy Eso es buena mala teología teología. en cuanto al infierno, aunque no lo sea de la tierra. An excellent theology of hell, Exactly. although not of earth. Yeah. And you Sí, y tienes todas esas imágenes que representan el infierno. En las novelas para adultos de Lewis y particularmente en Esa horrible fortaleza, se nos muestra una imagen de la vida universitaria. La vida en la facultad de una universidad moderna que no es otra cosa No está que para un nada desgarrador idealizado, vistazo al infierno. Para nada. Lewis De sabía, hecho, igual Lewis que lo experimentó Solzhenitsyn, durante que la sus guerra años entre el como mal y el profesor. bien divide los corazones de todas las personas justo por la mitad, y aunque su manera de representarlo es muy diferente a la Sí, de sí. Solzhenitsyn, es la misma visión. Of portraying that is very different than Solzhenitsyn's. It's the same very, vision. very. Y se parece mucho al Érase una vez. Además, estábamos hablando de cómo el mal despoja del bien a todas las creaciones de Dios. Esto funciona también con las palabras. Se supone que las palabra palabras creadora de deben Dios. ser las portadoras del significado, la palabra de Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Las palabras tienen significado. Y en la imagen que crea Lewis de Belbury, uno de los malos en Esa horrible fortaleza, el discurso es un verdadero caos. No significa nada. Bueno, en cierta creo manera, que Lewis hemos está hablado. profetizando el deconstruccionismo. Esa es la esencia del deconstruccionismo. La palabra no es más que una herramienta. Exacto. Sí. Vaya forma Con tan respecto miserable a de esto terminar. último, creo que hemos... Deconstruyamos el deconstruccionismo. Sí. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra conversación sobre las obras de Lewis y Tolkien. Únete a nosotros en el próximo capítulo de The Philosopher's Bench mientras el debate continúa. Years.